día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Después que ayer explicamos el apartado Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura, hoy entramos en el apartado El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Es a partir del punto 109, que dice así: en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Afirmación principal de partida: la Biblia es el esfuerzo de revelación de Dios en el que Dios habla en nuestro lenguaje. Es el esfuerzo de Dios para adaptarse a nosotros. Hay que comenzar diciendo que si es verdad que Dios es infinitamente trascendente, a veces se ha subrayado mucho este aspecto, pero equivocadamente en detrimento de su capacidad de comunicarse a nosotros. Cuando se dice Dios es tan infinitamente superior al hombre, está tan infinitamente distante de nosotros, que por lo tanto todo lo que podamos decir de él es insuficiente. El hombre es incapaz de definir a Dios. ¿Cómo va el hombre a hablar de Dios en términos humanos? Es imposible que nosotros hablemos en términos conceptuales de Dios, ¿no? Dios es infinitamente trascendente, por lo tanto, de él no podemos decir nada. Bueno, pues eso, sin más, no es correcto. No es correcto porque cuando se subraya unilateralmente una verdad y no se equilibra con otros aspectos, pues al final se deforma la realidad. Es verdad que Dios es infinitamente superior al hombre, pero también es verdad que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. O sea que hay una analogía entre Dios y el hombre. Y además, también hay que añadir a lo anterior, que aparte de la analogía del ser, que tenemos también una imagen y semejanza de Dios en nosotros. Además de eso, sobre todo, hay que subrayar el que Dios se ha querido revelar, Dios se ha querido descubrir. El que es infinitamente superior al hombre, sin embargo, ha querido hacerse interlocutor del hombre. Y para hacerse interlocutor del hombre, ha entrado en nuestro lenguaje. Por eso se ha solido a veces hablar de la teología apofáctica, que es una manera de decir un término un poco así complicado, que lo que hace es subrayar que de Dios no podemos decir desde nuestra comprensión nada. O sea, es decir, que de él podemos únicamente decir que no es como nosotros, que es infinitamente superior, ¿no? La teología apofáctica es una manera de subrayar la trascendencia de Dios hasta tal punto que, claro, que nos quedamos mudos. Ya, pero Dios no se ha quedado mudo. Él ha hablado. Él ha venido a nosotros. O sea, la ley de la encarnación, esa voluntad suya de venir a nosotros, de no dejarnos solos, hace que no sea verdad. O sea, es decir, nuestro discurso no es ese discurso de subrayar la infinita distancia de Dios. No es nuestro discurso. El Dios infinito que el universo no es capaz de contener, al mismo tiempo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Que es puede parecer una contradicción, ¿no? Pero la trascendencia de Dios hay que compaginarla con su inmanencia, es decir, con su cercanía, con su misericordia que le ha llevado a revelarse, a descubrirse a nosotros. Es decir, que en la encarnación, Dios, o en la revelación, si queréis, ¿no? En la revelación, y el culmen de la revelación es la encarnación, ¿no? En la revelación, Dios se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Por lo tanto, a Dios podemos comprenderle, aunque sea de una manera imperfecta.
porque es verdad que la capacidad que tenemos de comprenderle y entenderle a Dios es limitada, y necesitaremos toda la eternidad, y se nos quedará pequeña, pues para conocer la grandeza de Dios en la visión beatífica, y además con una capacidad con una capacidad de conocimiento allí muy superior a la que tenemos aquí, porque entonces podremos ver a Dios tal cual es, y ahora tenemos que conocerle a través de mediaciones, etcétera. Pero aunque sea así, aun con todas esas limitaciones, hay que decir que Dios, al revelarse, se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprenderle. O sea, que Dios se ha puesto a tiro, perdonad por la expresión, o sea, Dios es comprensible para el hombre, aunque sea de una manera limitada y humilde. Está en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Esto es una gran misericordia, fijaros, es una gran misericordia. Dios ha hecho un gran esfuerzo para ello. Por ejemplo, el hecho de que en las apariciones de Cristo resucitado, Jesús, después de resucitar, cuenta a los evangelios que se apareció a los discípulos, a los apóstoles, durante 40 días antes de ascender a los cielos. Esas apariciones de Cristo resucitado son un don de su misericordia, porque pues, lo lógico sería que un cuerpo resucitado, que al haber resucitado ha entrado en la gloria y que está glorificado y que por lo tanto no es visible, no es palpable, según las leyes nuestras de la naturaleza, ¿no? Un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes espaciotemporales, con lo cual, pues según, o sea, por naturaleza, digamos, hubiese correspondido no poder verle a Jesús resucitado, ¿no? Sin embargo, él tuvo la misericordia, tuvo la compasión con nosotros de dejarse ver y dejarse palpar, aunque luego él desaparecía y volvía a aparecer estando los discípulos reunidos, pero tuvo esa misericordia de decirle a Tomás: trae tu mano y toca el agujero de mis clavos, y no seas incrédulo sino creyente, ¿no? O sea, hay un gran esfuerzo de revelación, de comunicación. Puesto el caso concreto de las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles, que de esa manera afianzan nuestra fe, y los apóstoles son columnas de la Iglesia precisamente porque son testigos de la resurrección. O sea, por esa misericordia que Dios ha tenido de dejarse ver, de dejarse tocar, de dejarse palpar. O sea, Dios se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Esto es la revelación. Por eso dice la primera frase: Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Es verdad que aquí hay una especie como de esfuerzo mutuo. Claro, el principal esfuerzo ciertamente es el de Dios, que es el de descender a nuestro lenguaje. Pero al mismo tiempo nosotros, o sea, Dios, al hacerse hombre, para hablarnos con lenguaje de hombre, también quiere que nosotros nos divinicemos. O sea, que nuestro entender, que nuestro sentir también se espiritualice, ¿no? Para que nos adentremos en el lenguaje de Dios. Pero obviamente lo segundo no sería posible sin lo primero. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado muchas veces pues la pregunta con respecto a la liturgia. La Iglesia no debería de pues cambiar la liturgia, porque la liturgia hay un tipo de lenguaje que es incomprensible para el hombre de hoy, para los jóvenes de hoy, ese tipo de oraciones en las que se invoca a Dios, los prefacios, las oraciones, los cantos, eso no dice nada al hombre de hoy, ese es un lenguaje que resbala, ¿no? Entonces, no deberíamos de hacer pues un tipo de liturgia que, no sé, que sea propio de nuestro lenguaje, que sea perfectamente comprensible, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver, y cuando se hacen ese tipo de razonamientos, que son frecuentes y me imagino que todos habremos oído de una manera o de otra, se está perdiendo el horizonte. Y nos estamos olvidando de que esa liturgia que celebramos no es una invención nuestra, no es una composición nuestra, que esa liturgia que celebramos
parte del lenguaje de la palabra de Dios es la Biblia rezada en la liturgia. Es la Biblia hecha oración. Eso es la liturgia. Con lo cual yo no puedo decir, venga, la liturgia y voy a... No, es la Biblia hecha oración. Y en ella hay un esfuerzo infinito y misericordioso de Dios que habla con concepto humano. Y ahora yo, que he recibido su lenguaje, tendré que hacer el esfuerzo de acogerlo, para adentrarme en ese lenguaje. Porque claro, es que cuando despreciamos la Biblia o despreciamos la liturgia, eso a mí no me dice nada. O sea, estamos teniendo una indelicadeza, una falta de reconocimiento de la misericordia de Dios que habla en conceptos humanos. Es como si dijésemos, a mí no me... O sea, pretendemos que Dios sea no cercano, no. Pretendemos que Dios sea frívolo, no. Y yo no puedo pretender que Dios sea frívolo. Dios es cercano, por eso está en la palabra de la Biblia, por eso está en la liturgia. Ahora, a veces nos quejamos de que ni siquiera entendemos eso. Claro, tú lo que pretendes es que Dios sea frívolo. ¿O qué pretendes? ¿Que la liturgia sea igual de comprensible para ti que pues la telebasura, el Gran Hermano y cosas por el estilo? ¿Cómo? No es lo mismo la cercanía que la frivolidad. Que a veces también, o sea, nuestra cultura está llegando a unos grados de, pues iba a decir yo, de incultura, de falta de capacidad de pensamiento, etcétera, que parece que a veces confundimos lenguaje cercano con vaciedad, con no decir nada, con decir tonterías, ¿no? Entonces, hay un gran esfuerzo por parte de Dios en la revelación de la palabra de Dios en la liturgia. Ahora nos toca a nosotros, ¿no? Ser sensibles para acogerlo, para adentrarnos en ello, etcétera. Entonces no es justo que hagamos esa acusación que el lenguaje bíblico, litúrgico, es muy alejado. Oye, pues para otras cosas que nos interesan, ya hacemos un esfuerzo por entrar en un lenguaje. Tú fíjate, por ejemplo, si los deportistas tienen todo un lenguaje propio, o los informáticos, o sea, es decir, que cuando algo nos interesa, nos adentramos en ese lenguaje. Y el lenguaje de la revelación, pues es un don de la misericordia hacia el que nosotros tenemos que ser sensibles. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.